Buenas tardes, chicos, chicas. Buenas tardes con todos y todas. Vamos a ver la clase de hoy día. Inteligencia, un constructo interesante en psicología, ¿no? Controversial, etapas, ¿no? Del desarrollo de la psicología. Buenas tardes, Astrid. Gracias por el saludo. Estamos cargando el... A ver, disculpen, está cargando, debe estar cargando en la diapositivas. Buenas tardes, Reinaldo. Entonces, dentro de estos procesos cognitivos, la inteligencia tuvo mucha influencia, ¿no? En las primeras etapas, visto desde el punto de vista filosófico. Entonces, se tenía la necesidad de indicar que si la inteligencia existía en los seres humanos, podría ser posible de ser medido, ¿sí? Tendría que haber sido medido. Entonces, todo aquello que existe tiene que ser, es posible de ser medido en alguna medida. Entonces surgen las teorías psicométricas de esta necesidad, ¿no? De esta necesidad de poder medir. Se crearon tres psicométricos, ¿no? Los conocidos test de inteligencia. A partir de la aplicación masiva en el ámbito educativo, sobre todo, ¿no? En este caso, Alfred Binet, en Francia, creó una forma de medir la inteligencia en base a ciertas habilidades, ¿sí? A ciertas habilidades que él consideraba que son los factores de inteligencia. Ahorita, por favor. Muy bien. Los tenemos acá. Así es. Entonces, este constructo llamado inteligencia, un constructo hipotético que no se puede medir directamente, no es como una conducta observable, sino que a partir ¿no? de esta adquisición de la información, de conocimientos, y que este conocimiento pueda llevar a la persona a explicar eventos o crear situaciones o crear objetos, ¿no? La creatividad también es importante, como parte de una competencia, es decir, resolver situaciones problemáticas de manera eficaz y eficiente, ¿sí? Y en un determinado tiempo, ¿no? El más próximo posible. Esa es la característica de la definición de inteligencia en general. En esta primera etapa, las teorías clásicas o psicométricas se abocaron a investigar que la estructura y contenido de la inteligencia. Y utilizaron test evaluativos que medían capacidades cognitivas abstractas. En este caso, Fred Binet, ¿sí? Indicó que en la elaboración de su test evaluó comprensión lectora, habilidades aritméticas, dominio de vocabulario, por ejemplo, para construir su test de forma masiva, ¿sí? Eso lo llevó, ¿no? a resultados estadísticos de que algunos, o la mayoría, entraba dentro de un promedio, ¿no? De los puntajes, otro grupo más pequeño en la cola inferior y el resto en la cola superior. ¿Sí? Luego ya Teodoro Simon, a partir de los del test de inteligencia de Alfred Binet, introduce el método para hallar un coeficiente intelectual a través de una fórmula matemática, ¿no?
conocido como el coeficiente intelectual, OCI, o cociente intelectual, en algunas literaturas lo van a encontrar, ¿sí? El cociente intelectual. Entonces, el cociente intelectual es igual a la edad mental, y la edad mental se obtiene cuando se aplica el test de inteligencia, le da unos resultados, ¿no? De acuerdo a la calificación que tenga ese determinado test. Esa sería la edad mental, ¿no? Entonces, la edad mental sobre la edad cronológica, por 100. Entonces, de acuerdo a este resultado, se compara con las categorías intelectuales de los chicos de la edad o de la persona, de acuerdo a la edad de la persona que se evaluó. Si esta es una persona de 14 años que se evaluó, su resultado, ¿no? Se comparará o se compara ese cociente intelectual, digamos 110, ¿ya? 110 se compara con los resultados del grupo de edades de 10 años, que ya hay un promedio, ¿no? Ya hay una curva característica de aplicando esa prueba, ¿no? A chicos de 10 años, cuánto fue sus promedios y cuánto el inferior y cuánto superior. Entonces, si 110, si suponemos que esta es la tabla de clasificación de los chicos de 15 años, disculpen, este puntaje, teniendo 10 años, lo ubica como normal alto, digamos, ¿no? En esa prueba típica, ¿sí? En general, las teorías clásicas, ¿no? Se abocan a ver problemas como que si la inteligencia es hereditaria, genética o se aprende, ¿no? Si es única o está compuesta por diversos factores. De acuerdo a esos, ¿no? Esos criterios, vamos a ver los investigadores, digamos, más resaltantes, no todos, lógicamente, no vamos a ver, ¿no? Pero los más resaltantes. La teoría de Charles Spearman indica que la inteligencia es como una energía mental que está presente en los individuos desde que nacemos, ¿no? Y que se desarrolla hasta aproximadamente los 12 años. Es la inteligencia general o factor G de la inteligencia. Pero que luego de esa edad se expresa también en los individuos de acuerdo a sus procesos adaptativos, ¿no? Al entorno, factores de inteligencia que va asumiendo, específicos, de acuerdo a la experiencia de cada persona y la adaptación que tenga a su entorno. Esa es la teoría bifactorial ¿no? de Charles Spearman. Ruiz León Thurston indica que la inteligencia está compuesta por aptitudes. De todas las aptitudes, 7 son las principales, las primarias, ¿no? Entonces crea un test donde medía estas habilidades: comprensión lectora, fluidez verbal, habilidad espacial, razonamiento, memoria, habilidad numérica y rapidez perceptual. ¿Ya? Son factores o aptitudes relativamente independientes y que todas ellas forman la inteligencia. Pero también existe la teoría de Raymond Cattell, en la cual él indica, este autor, que hay un fuerte componente hereditario, genético en la inteligencia en los seres humanos, ¿no? Y a ese tipo de inteligencia que se expresa desde que nacemos, ¿no? Desde que nacemos y que viene con el individuo y que le permite resolver situaciones en las que estén involucradas imágenes o características visoespaciales, se denomina la inteligencia fluida, la cual es hereditaria, ¿no? Dicho sea de paso. En este tipo de inteligencia fluida podría servir, por ejemplo, para situaciones en las que no
en las que no, no está involucrado la cultura, propiamente dicho, ¿no? Entonces, y interviene hasta la adolescencia, ¿no? En un aumento gradual, y luego de la adolescencia, la adultez se mantiene y poco a poco va decayendo hasta los 75 años de manera lenta pero progresiva. A más de esa edad, llegado a los 85 años, ya hay un una curva descendente total de ese tipo de inteligencia. Con este tipo de inteligencia, de acuerdo a Cattell, ¿no? Siguiendo esta teoría, podríamos resolver, por ejemplo, rompecabezas, ¿no? En base a la inteligencia fluida, seleccionar o discriminar información relevante del irrelevante, ¿no? De esos de detalles. El pensamiento abstracto, también para resolver nuevos problemas, ¿no? Con la inteligencia fluida, problemas novedosos, situaciones novedosas, ahí también. Pero que también en el individuo se expresa a partir de las experiencias de cada persona, principalmente en el ámbito educativo, ¿no? En el ámbito educativo, lo que sería un tipo de inteligencia, producto del aprendizaje, ¿no? Todo lo que aprendemos en el ámbito educativo, problemas matemáticos, recuerdo de los, me acuerdo en mis tiempos, Profesor, no se le escucha nada. Profesor, se le fue todo el audio, no se le escucha nada.
¿Ahora se escucha, chicos, chicas? Sí, profesor. Ya, gracias, gracias. Disculpen la Matrix. Me juego la mala pasada. Ya. Entonces estábamos en la teoría de Raymond Cattell. Gracias, 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 chicos. Vamos a tratar de hacerlo más fluido entonces. ¿Ya? En la teoría de Raymond Cattell, que tiene tu inteligencia cristalizada, que es producto de la experiencia, ¿no? El aprendiz, sobre todo de los aprendizajes en la escuela y su entorno cultural, dicho sea de paso. Hasta ahí, no, estamos bien. En las teorías métricas. Profe, por si acaso me está compartiendo pantalla. ¿No? Bueno, está cargando ahorita, nada. Está cargando, creo, el PPT. Un ratito. Ha vuelto a cargar. Un ratito. Ya está. Ya va a estar. ¿Me avisan? ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿Visualizan? Sí, sí, profe. Ahora sí, ya, gracias. Muy bien. Hasta aquí las teorías psicométricas clásicas. ¿Hasta allí alguna consulta de las teorías psicométricas? La inteligencia lo veían principalmente estas teorías. O es genético o es aprendido, ¿no? Y si se puede medir o no. Si existe la inteligencia, tiene que ser medida. Se crean los test a partir de eso, ¿no? Los test psicométricos para ver la inteligencia. En algunos teóricos es la inteligencia una inteligencia general, ¿no? Y como en Spearman, y inteligencias específicas producto de la experiencia, de la adaptación sobre todo. En Thurston hay características mentales primarias, que son aptitudes, que en sus pruebas, bueno, van a ser medidas de alguna forma. Y Raymond Cattell, con dos tipos de inteligencia, la fluida, de carácter hereditario genético, para resolver situaciones visoespaciales, perceptivas, ¿no? De detalles, irrelevantes o relevantes, ¿no? Discriminar pensamiento abstracto, como armar un rompecabezas o el cubo Rubik, por ejemplo. Y la inteligencia cristalizada, que es la expresión de aquello que adquieren las personas de base en la cultura o en la educación, ¿no? Fórmulas, todo lo que es memoria, ¿no? Sobre todo esas situaciones. Entonces pasamos a la inteligencia, a las teorías de la inteligencia contemporáneas, donde ya la preocupación no es ver la naturaleza, ¿no? Como mencionado. Es decir, si es innato o es aprendido. A eso se refiere la naturaleza de la inteligencia. Y si es decidir o no. ¿Aló? Señorita Senzano, ¿quiere intervenir? No, profesor, disculpe. Ah, ya, no te preocupes. ¿Ya? Entonces, ya no es una preocupación si se puede medir o no, ¿no? O sea, ya es, se da por hecho. Eso se puede medir. Entonces, la investigación de las teorías contemporáneas es principalmente a la formación y el desarrollo de la inteligencia. ¿Cómo se forma y cómo se desarrolla? Y además que se relaciona la inteligencia ya también con otras consideraciones, otros constructos, como el autocontrol emocional, la creatividad, la adaptación en general, competencias sociales, ¿no? Dentro de lo que sería una serie de características que llevan a los individuos al éxito o a la felicidad también, ¿no? En algunas teorías. Entonces vamos a ver. Una de las principales teorías es la de Jean Piaget, este biólogo, ¿no? que desarrolla la teoría psicogenética, es decir, cómo se forma la inteligencia desde sus inicios, ¿no? O sea, la génesis del conocimiento en todo caso. ¿Mm? A eso nos referimos. Y para Piaget es importante en la consecución y la formación del conocimiento el aspecto maduracional, la maduración del sistema nervioso en particular, ¿no? De acuerdo al nivel de maduración del sistema nervioso, va a ser, digamos, el sustrato material para que aparezcan
diversos esquemas del pensamiento que serían, o nociones, con los cuales el individuo actuaría de manera inteligente, ¿no? El individuo en su entorno. Entonces, de acuerdo a Piaget, hay una relación individuo, ¿no?, con su ambiente social, en todo caso. Entonces, hay una interacción. Entonces, primero el desarrollo de la inteligencia se da a nivel intersubjetivo, ¿no? El aspecto psicosocial que dice Piaget, ¿no? En la relación del niño, de la niña, con su entorno familiar, social, educativo. Pero también va a haber va a haber acciones intrapsicológicas, que es el aspecto psicológico individual, ¿no? De cómo el niño o la niña, en su relación de él con los elementos de su entorno, los objetos, ¿no?, las relaciones objetales que indica Piaget, va formándose también, ¿no?, pensamientos, y va desarrollando ciertos esquemas mentales. Vamos a pasar a ver sus estadios que indican de la inteligencia. Si nos acordamos, en el pensamiento también ha habido, ¿no? En la clase de pensamiento hemos visto también estadios de las etapas del pensamiento para Piaget, ¿no? Acá es de la inteligencia, pero digamos va a haber algunas situaciones relacionadas. Desde que nace el niño hasta los 2 años, para Piaget se le considera la etapa sensoriomotriz, porque domina en el niño la sensibilidad, la percepción y el movimiento, ¿no? Principalmente por eso. El niño que observa, toca, escucha. Los sentidos y la percepción van a predominar, y el movimiento en el niño y la niña en estas edades. ¿Cuándo en esta etapa se puede identificar conducta inteligente, ¿no? O que ya está la inteligencia. ¿Qué noción de inteligencia vamos a identificar, de acuerdo a Piaget, para indicar que este niño está desarrollándose de acuerdo a su edad, a su periodo de desarrollo? La noción de permanencia del objeto, ¿ya? Entonces, digamos, acá está la bebé o el bebé está acá con una pelotita, ¿no?, jugando dentro de su ambiente. Entonces, un niño, una niña, entre estas edades, para identificar si ya tiene, ¿no?, un desarrollo intelectual, una noción o un esquema mental, como dice Piaget, ¿no?, hago el ejercicio de taparle con una mantita, ¿no?, la pelota. Entonces el niño, la niña, si empieza a llorar o simplemente se desinteresa por el objeto, como que ya no existe porque lo he tapado, a pesar que está ahí, está en su campo de acción, ¿no? Entonces, el niño, la niña todavía no tiene desarrollado la noción de la permanencia del objeto, ¿ya? En cambio, si el niño, a pesar que está jugando, le tapo y el niño va y explora, el niño va y levanta la mantita y la encuentra nuevamente, es porque ya es un indicador de que tiene la noción de la permanencia del objeto, ¿no? Y es un indicador de noción de esa etapa de la sensorio motriz, de acuerdo a Piaget. Entre los 2 a los 7 años se llama la etapa preoperacional, que está relacionado a la etapa que nosotros también hemos visto en lo que es el pensamiento, del desarrollo simbólico, ¿no?, del lenguaje simbólico. Entonces el niño identifica con símbolos los objetos reales a través del dibujo, a través de la imitación diferida, ¿no? Lo hemos visto también, ¿sí? También otra característica en esta etapa es que hay una gran explosión del lenguaje, ¿no? Entonces, a esta edad, el niño, si bien es cierto, tiene la función simbólica ya en desarrollo, pero todavía no puede explicar sucesos de su entorno de causa y efecto. Es prelógico esta etapa. O sea, no hay una lógica. Más bien acá está relacionado a pensamiento animista, por ejemplo, ¿no? Es un indicador también de esta etapa, entre los 2 a los 7 años. Animista es que el niño, la niña le da vida a objetos inanimados, ¿no? Piensa que
que la niña, su muñeca que se cayó le ha dolido, le dice, ay, ¿no? Le soba su piernita porque se ha caído supuestamente la muñeca, ¿no? También hay un sincretismo, es decir, relaciones de situaciones que no tienen un orden lógico, ¿no? Simbólico. ¿Aló? 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 ¿Me escuchan, chicos? ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Ay, Sí, ay, profe. ay, ay, ay. Una llamada, pensé que había dificultades. Ya, gracias. Siempre es bueno la retroalimentación, el feedback. Gracias, compañero. Porque yo no sé, no están muy participativos. A ver, vamos a ver. Debe ser por las fallas. Ah, ya. Ah, ya, ya. Hay unos que tienen dificultades, parece. ¿Ya? Entonces, el lenguaje, el pensamiento sincrético, ¿no? Que es prelógico, en relaciones causales, pero que no con una lógica, no con un razonamiento lógico, ¿no? Entonces, esa es la etapa. Y el egocentrismo, que es bien característico también dentro de estas edades, a partir de los 3, 4 años para adelante, ¿no? El entender solamente desde su punto de vista y explicar las cosas de acuerdo a lo que el niño o la niña, ¿no? Entiende para sí mismo o para sí mismo. ¿Sí? Después de los 7 años, hasta los 11, viene la etapa de las operaciones concretas. Porque el niño, para crear una noción o esquema mental entre esta edad, tiene que primero tener la experiencia concreta. Por ejemplo, si bien es cierto que un niño a los 3, 4 años, hay un niño, ¿no? Que puede decir, le dices 1 más 1, 2, ya sabes, ¿no? 2 más 2, 4, ¿sí? Entonces, pero esta situación ya no le es posible. Si tú le dices, no, cualquier número. Una cosa es que repita, hasta puede contar, ¿no? Entonces, y esta es una operación. Pero que necesita, para que el niño en esta etapa llegue a la operación de suma 2 más 2, en primer lugar tiene que haber practicado con material concreto, que se llama. Es decir, primer grado, ¿no? 6 años los niños, 7 años para arriba, les hacen traer tapitas, ¿no? De su casa. Primero le dicen, separen las tapitas rojas de las tapitas amarillas. Ya está. A ver, separen. ¿Cuántas tapitas rojas? ¿Cuántas tapitas amarillas? Ahí está haciendo, ¿qué? Clasificación en primer lugar, ¿no? Si tú tienes 2 tapitas rojas y traes 2 tapitas rojas, 2 tapitas amarillas, ¿cuántas hay en total? 4. Ya. A eso se refiere a la etapa de las operaciones concretas. Va a operar con los objetos de su entorno, pero de manera, ¿no? Experiencial, en concreto, para luego ya pasar a la parte, pues, ¿no? De la operación más numérica, ¿no? Primero tiene, porque así el niño, la niña va desarrollándose, ¿ya? En sus esquemas mentales. Otra noción importante en esta etapa de vida, cronológicamente hablando, de acuerdo a Pelle, es el pensamiento de la conservación del volumen o de las formas, ¿ya? Entonces, dentro de esa etapa, el niño o la niña tiene que adquirir estas nociones de que los objetos pueden cambiar de forma, pero mantenerse, digamos, su volumen. Tenemos 2 plastilinas nuevas, recién salidas de la caja, de la cajita, ¿no? Y como están nuevecitas las dos, la amarilla y acá la meloncita, tienen el mismo tamaño, el mismo grosor, ¿no? Entonces, a un niño de 6, 7 años, todavía 8 años, yo le digo, estas 2 plastilinas son iguales en tamaño, en forma. Sí. ¿Dónde hay más plastilina? Le pregunto. Entonces, los niños generalmente viendo esto van a decir, son iguales, ¿no? No es que uno es más que otra, son iguales. Muy bien. Agarro y esa amarillita y esa meloncita,
Esa plastilina meloncita la amaso y la estiro. Y ahora le hago comparar. Niños, díganme, ¿dónde hay más plastilina? ¿En la María o en la melón? A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Dónde hay más plastilina? Miren qué he hecho, ¿ah? De la plastilina que estaba acá, lo que he hecho es, ¿no? Frotarla y hacerlo que se alargue. Entonces, ¿ha cambiado qué? La forma. ¿Me puede decir, a ver, quién de ustedes me puede decir, dónde hay más plastilina? ¿En la María o en la melón? Chicos, En las dos son iguales, ¿no? Lo que ha cambiado es la forma, pero el volumen sigue siendo lo mismo, ¿no? ¿Entiendes? Claro, acá va a poner más delgadito, va a salir de repente. Entonces, esa es la conservación del volumen, ¿no? La clásica también, un envase alto, delgado, que tiene capacidad de, ¿no? Digamos, de 1 litro, vierto el contenido en un envase más bajo, más chato, ¿no? El nivel del agua va a quedar más abajo, siendo el mismo el contenido. Entonces le pregunto al niño, ¿dónde hay más agua? ¿Dónde estaba en el largo? ¿O ahorita que lo he echado acá en el otro envase más ancho, más chato? ¿Dónde ha habido más agua? Entonces, si el niño ya tiene resuelta o llegó a esa etapa maduracional de las operaciones concretas, me va a decir que es el mismo contenido, así como ustedes, ¿no? Que están en ese momento. Así es. Y la cuarta etapa de las operaciones formales, donde ustedes están, pues ustedes están en esta formación, ¿no? Ya, pues, maduracional, logrado, del pensamiento científico, de la identidad, ¿no? Y de las preocupaciones propias del autoconocimiento, de tu proyecto de vida, del pensamiento moral, del pensamiento lógico, hipotético, deductivo, ¿no? Que es el pensamiento principal para la formación de conceptos científicos, ¿no? A partir de los 11 años. Muy bien, gracias por la intervención, compañeros. Vygotsky indica, la inteligencia en el ser humano es producto de la interacción social. Dentro de esa interacción social está el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje, donde un experto le enseña a un individuo, disculpen, a un aprendiz, ¿no? Alguien que quiere aprender. Entonces, indica Vygotsky, hay dos momentos de este proceso de aprendizaje por interacción social para el desarrollo de la inteligencia. El momento interpsicológico, que es cuando el experto ¿no? Cuando el experto le enseña al aprendiz, lo nutre de información, de conocimiento, de enseñanza, de valores, ¿no? No solamente cognitivos, no solamente cognitivos. O sea, hay como, ¿no? Hay de varios vectores del conocimiento, ¿no? Y cómo resolver problemas, y no solamente cognitivos o abstractos, como menciono, ¿no? Sino en general. Ese es el aspecto interpsicológico. Pero también una vez que ya el individuo, el aprendiz, ¿no? También de forma activa, ¿no? Porque no es solamente pasivo como una esponja que absorbe, él también, el aprendiz, a nivel intrapsicológico, internamente va a reestructurar toda esa información, todos esos conceptos, todas esas experiencias, y se va a apropiar, y se va a internalizar, ¿ya? El conocimiento y el aprendizaje. ¿Sí? Entonces, indica Piaget, una persona puede resolver problemas por sí solo, resolver situaciones de todo tipo, ¿no? Sin ayuda. Todo ese espacio que ha recorrido de resolver situaciones, problemas, ¿no? En su vida, a nivel cognitivo, se le denomina nivel de desarrollo, nivel real de desarrollo, cuando resuelve situaciones por sí mismo. Pero si tiene la ayuda del experto, su zona de desarrollo potencial o nivel potencial de desarrollo va a llegar a más, ¿no? Va a ser más amplia esa ventana. Toda esa ventana de posibilidades se le llama zona de desarrollo próximo. Esta ventana de oportunidades que tiene el chico, la chica, con la ayuda del experto. Ejemplo, 5º año secundaria, terminan en diciembre,
El chico o la chica nunca fue a una academia, ¿no? El chico o la chica resuelve una prueba, ¿no? Una prueba pasada, ya terminó, ¿no? Ya de algún examen anterior de alguna universidad, va a sacar un puntaje. Esa sería su zona nivel real de desarrollo para ese tipo. Ahí muestra su nivel de desarrollo intelectual también. Luego de esa que resolvió en enero, póngase, ¿no? Esa prueba, dice, no, mira, me faltan como 200 puntos para ingresar. Me meto a una academia, ¿no? Que es el experto, ¿no? Un profesor particular, una academia, ya está. Entonces va a tener todo este nivel hasta llegar a un nivel de potencial de desarrollo, porque aprovechó toda esta etapa, ¿no? De su desarrollo próximo. Este mismo chico, si no tuviera una academia de aquí a 3 meses y solamente repasa por sí mismo, podría incluso desarrollar una zona de desarrollo, pero ya no al mismo nivel. De repente, hasta acá nomás, ¿no? Entonces, hasta ahí. O sea, quiere decir que con ayuda de un experto, la zona de desarrollo próximo tiene una mayor ventana de oportunidades de ampliarse, ¿no? Para poder desarrollar su inteligencia y ser una persona más competente. Mediador es el experto, ¿no? Es el que media los conocimientos del entorno, ¿sí? Con la ayuda de otro, más capaz que él. La teoría de Stenberg, ¿no? Hay diversos tipos de inteligencia de acuerdo a la teoría triárquica. El analítico, que es básicamente todo lo que nos enseñan a resolver en la escuela, ¿no? Por fórmulas, por comprensión, ¿no? Todas estas situaciones educativas de aprendizaje, ¿no? Y del entorno también. En situaciones novedosas se aplica, pues, la inteligencia, se expresa mejor la inteligencia creativa. Y en la inteligencia práctica son en base a tus experiencias, ¿sí? A tus experiencias. Las experiencias al maestro, ¿no? Dicen, ya está. De repente aprendiste a freír huevo recién. La primera vez no te salió un huevo frito, sino, pues, o sea, huevo revuelto, todo ahí, ¿no? Hay una masa. Conforme vas sabiendo, aprendiendo de la práctica y del contexto, que tiene que estar más caliente el aceite, la sartén, y que, ¿no? La forma de romper el huevo y echarlo, ¿sí? Muy bien. Ah, disculpen, chicos, en la pantalla visualizan el PPT, ¿sí? Sí, profe. Ah, ya, disculpen. Sí. Ha sido un mensaje tardío, entonces, disculpen. Ya está. La teoría de inteligencia múltiple de Howard Gardner, ¿ya? Indica que hay diversos tipos de inteligencia. Indica Gardner que los test de inteligencia, el coeficiente intelectual solamente mide principalmente, ¿no? Características abstractas, cognitivas, pero el ser humano, pues, tiene diversas dimensiones en las que se desenvuelve y en la cual también se expresa pensamiento o comportamiento inteligente, a nivel musical, a nivel intrapersonal, ¿no? Interpersonal, en el ambiente natural, ¿no? Ecológico, el movimiento, lo visual y espacial, y lo lógico-matemático también, ¿no? Entonces, una serie de inteligencias múltiples que en las cuales se expresa también comportamiento inteligente. En la teoría de Daniel Goleman, ¿no? Que en la actualidad todavía persiste, indica al estudio de diversas personas que han tenido éxito, ¿no? Personas de éxito en diversos campos del académico, cultural, social, deportivo, ¿no? Se hizo investigaciones, incluso con pruebas que miden su CI, ¿no? Pruebas también de habilidades sociales. Entonces, aplicado a todas esas pruebas, identificaron que las personas, todas de éxito, en sus campos respectivos, en las pruebas de inteligencia, pueden tener niveles incluso inferiores al promedio, a otros superiores, ¿no? O sea, no había una constante para relacionar que todas esas personas de éxito tenían una inteligencia alta o una inteligencia baja en promedio, ¿no? Mayoritariamente. No, eran dispersos los datos. Pero los que puntuaban de manera preponderantemente del promedio para arriba, ¿no? En esas personas de éxito generalmente eran en el control de impulsos, en su autoconocimiento,
en su automotivación, motivación de logro, ¿no? Las relaciones sociales o habilidades sociales y el reconocimiento del otro, de sus emociones, lo que se llama la empatía, ¿no? Entonces, ahí son factores en los cuales para Goleman determina la inteligencia en el ser humano. Ahí están las más cualitativas, ¿no?, características intelectuales en la inteligencia emocional, de acuerdo a Goleman. Muy bien. Avanzamos, chicos. Ahora vamos a las, salvo que haya alguna consulta, a los ejercicios. ¿Sí? Por favor. Raymond Cattell. Teorías psicométricas. Sugirió dos formas diferentes de inteligencia. El valor de verdad, ¿no?, verdadero o falso, de acuerdo a la inteligencia fluida. La inteligencia fluida, recordemos, es aquella que viene ya con la herencia, es genéticamente determinada, por decirlo, ¿no?, de acuerdo a la teoría de Raymond Cattell, y que se expresa, ¿no?, desde que nacemos hasta buena parte del desarrollo del individuo, ¿sí?, en esta inteligencia fluida, y que va a expresarse en problemas o en situaciones de la memoria mecánica, en las imágenes visoespaciales, adaptación, ¿no?, a nuevas situaciones, esa flexibilidad cognitiva que se llama ahora, libre de la influencia cultural y de la educación, ¿no? El rompecabezas, el cubo Rubik, ¿no? Ya, a eso nos referimos. ¿Cuál de estos enunciados corresponde a la inteligencia fluida? Por ejemplo, a ver, Goro detecta detalles perceptuales que le permiten resolver problemas con éxito. Indica, de acuerdo a Raymond Cattell, este individuo Goro tiene inteligencia fluida. Chicos, chicas. Detalles perceptuales. Lo relevante de lo irrelevante. ¿Estaría relacionado con la inteligencia fluida de Raymond Cattell? A ver, señorita Astrid Asensio, ¿qué opina? De acuerdo a la teoría. Señorita Astrid. ¿No hay? ¿No estamos? Señor Anderson Torres. ¿No están? Jóvenes, ¿dónde están? A ver, ¿alguien quiere participar? ¿Nadie? Detalles perceptuales. Esas situaciones, características irrelevantes dentro de una resolución de un problema. ¿Está relacionado con la inteligencia fluida? La primera es verdadera. Entonces, dice Reinaldo que sí, ¿no? Esta es una situación verdadera. Claro, hemos dicho, las situaciones irrelevantes, ¿no? Eso, que identifica esos detallitos ahí que parecen irrelevantes, pero que con eso ayuda a resolver problemas. Catalina es la estudiante de mejor rendimiento en el curso de historia. El hecho que Catalina sea la mejor estudiante, el mejor rendimiento en el curso de historia, se relaciona con características de la inteligencia fluida de Cattell. Rendimiento en el curso. ¿Dónde es el curso? Es un sistema educativo. Fechas, eso es falso. Y Jacinto ha aprendido a cumplir los acuerdos de convivencia del aula. ¿Se aplica inteligencia fluida acá? No, no. Entonces la respuesta correcta es la letra B, ¿no? B. Muy bien. Ahora vamos a relacionar, ¿no? A ver si nos da tiempo de hacer otro problemita por ahí. Otro ejercicio. Thurston, hablamos de las multifactorial, ¿no? De la inteligencia multifactorial con habilidades, aptitudes primarias, factores primarios, que para Thurston son los que identifica con la que se expresa la inteligencia en los individuos. Vamos a relacionar. Mauro
es muy hábil para sacar conclusiones. Esa característica de Mauro se relaciona con significado verbal, razonamiento o fluidez. Chicos, chicas. Razonamiento. Gracias, Estrella. Así es. Catalina obtuvo el primer lugar en el concurso de vocabulario de su escuela. ¿Fluidez o significado verbal? Significado, ¿no? Vocabulario. Así es. Y por ende, fluidez verbal es la característica que identifica a Patricio cuando redacta documentos en plazos cortos, rápidamente, ¿no? Es una buena relación porque tiene esa fluidez, pues, ¿no? Verbal también. Entonces la respuesta a la letra C. Significado verbal, claro. Concurso de vocabulario. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se escribe esta palabra? Significado verbal. Así es. Sí, compañero. Sí, señorita Estrella. Así es. En Catalina. ¿Ya? Significado. Fluidez es para redactar. Verbal porque, ¿no? No necesariamente porque lo hable, sino porque hay todo un conjunto de características, ¿no? Del lenguaje, ¿no? Para la redacción. ¿Sí? Y por último, la número 3, el ejercicio número 3. ¿Cuánto tiempo tenemos para resolver otro más? Ya. Entonces, como les mencioné al inicio de la clase, el constructo hipotético inteligencia tiene, ¿no?, en sus inicios mucha polémica, ¿no?, entre si es heredado o es innato, o es aprendido, si es único o tiene factores. Pero hay consenso entre los autores de ciertas características sobre lo que es inteligencia. Hay que identificar cuáles son verdaderas y cuáles falsas, ¿no? Cuáles sí son de consenso y cuáles no son de consenso en la comunidad psicológica. El coeficiente intelectual es una característica fija e invariable de las personas. Los autores identifican a la inteligencia o al cociente intelectual como fijo o invariable. ¿Verdadero o falso, compañeros, compañeras? Falso, ¿no? No es invariable. Porque ahí están los aspectos pues, también, ¿no?, que miden en los test también de aprendizaje, de la experiencia, ¿no? En los test va incluido todo eso. No solamente dice que es, ¿no?, fijo y que la experiencia puede, ¿no?, hacer que se adquiera más, ¿no?, más inteligencia. Está relacionada con la capacidad de aprender de la experiencia. Todos coinciden que en la experiencia interviene ¿no?, en la capacidad inteligente, en la conducta, en el comportamiento inteligente. La experiencia es un aspecto importante, ¿no? Hay un consenso en eso sí están de acuerdo, ¿no? Los test de inteligencia comparan el rendimiento de una persona con otras. Cuando cuando Alfred Binet, ¿no?, hizo sus test, ¿no?, sacó un promedio de pruebas masivas y luego esa prueba lo aplicaba a un individuo, lo comparaba con los resultados que obtuvo a nivel masivo. El cociente intelectual, ¿no?, se obtiene al convertir la edad del sujeto en meses. ¿Cuál es la fórmula del coeficiente intelectual? O cociente intelectual también, ¿no? También se le conoce así, ¿no? Es edad mental sobre edad cronológica por 100. Entonces, esa es la fórmula correcta, ¿no? No es solamente convertir la edad en meses, ¿no? Entonces, ya la letra C. ¿Sí, compañeros? ¿Alguna consulta? Bueno, nos disculpamos por los problemas técnicos. Bueno, espero que no haya influido negativamente estas fallas. ¿Sí? Sí. Vamos a identificar. Muy bien, ¿alguna consulta, chicos, chicas? ¿Todo bien? ¿Todo ok? Ya tomaron foto.
Ya no ha habido preguntas, comentarios, chistes, por ahí creo que ¿no? Hacían sus memes, nada hoy día. ¿Qué pasa, chicos? Están cargados. Están cargados. Muy bien, chicos, que tengan buen fin de semana. Si es que no hay otra consulta. Señorita Estrella, su duda de si pertenece al significado verbal, en caso de Catalina. No, profe, no era duda, sino que estaba dudando si era la respuesta correcta. Claro. No, sí, significado verbal, ¿no? Vocabulario, pues, el significado de las palabras. La fluidez en la redacción, ¿no? Verbal no necesariamente es porque lo diga, no, verbalmente, sino en general por la redacción. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias, compañeros. Nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego. Vamos a enviar las claves.